Mientras sus hombres de confianza se asoman a la cárcel, él va dando lecciones de moral política. Mientras él ha colocado las piezas para recuperar el control, sus piezas de antes se consumen en el olvido. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Zaplana, Rato y Aznar. Corrupción y universos paralelos. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Pasan los años y la sombra de la corrupción no deja descansar al Partido Popular. Sobornos, cohechos, comisiones, fraude fiscal... son palabras que regresan como fantasmas más de 20 años después. Perturban la paz del partido y perturban al líder de entonces, que ahora se pasea como gran estadista y referente moral. Algún reconocimiento que he tenido, algún reconocimiento era mi capacidad para formar equipos. Y puedo presumir de haber creado muy buenos equipos, excelentes equipos. Equipos manchados por la corrupción. De los 34 ministros y vicepresidentes que tuvo Aznar en sus gobiernos, 13 quedaron salpicados por casos de corrupción. De Jaume Matas a Álvarez Cascos, de Esperanza Aguirre a Ángela Cebes, de la Gürtel a la Caja B, del caso Palma Arena a los sobresueldos, las preferentes y las tarjetas Black. En la misma semana, Rodrigo Rato, autor del milagro económico español, decían, y Eduardo Zaplana, referente de una época de supuesto esplendor, están siendo juzgados por delitos graves, muy graves de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal. ¡Haz la cola! ¡Haz la cola! ¡Haz la cola! ¡Que yo estoy de temprano! ¡Haz la cola! A la cola, le decía esta mujer a Zaplana en la puerta de los juzgados la semana pasada. Una metáfora espontánea y perfecta de cómo el tiempo pone a cada uno en su sitio. A todos, quizá menos a Aznar, que ha recuperado su ascendencia sobre el PP y sigue dando lecciones de buenas y malas compañías. Sánchez, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, no es cautivo de los separatistas. Es cómplice de ellos, porque es lo que ha elegido como socios. Lucas Marcó, compañero de la edición valenciana del diario.es. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Lucas, vamos a hablar de Zaplana. Está siendo juzgado por el caso Erial. La Fiscalía pide nada más y nada menos que 19 años de cárcel y 40 millones de euros de multa. ¿De qué se le acusa? Bueno, en el caso Taula, la UCO de la Guardia Civil le intervino a otro famoso personaje, al yonki del dinero, una documentación que le había dado un empresario sirio que había vivido en la vivienda que fue propiedad de Zaplana. Y en esos papeles aparece una especie de hoja de ruta de una comisión millonaria por la privatización de las ITV y del plan eólico. Fueron unas adjudicaciones que dio el primer gobierno de Zaplana en 1997. Entonces se abrió una segunda causa secreta, el caso Erial, que afloró toda una estructura financiera en paraísos fiscales, básicamente en Luxemburgo, en Andorra y en Panamá, a nombre de testaferros y que manejaba Beatriz García Paesa, ¿no?, la sobrina del famoso espía. Entonces, a partir de ahí, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción tiraron del hilo y desentrañaron pues las operaciones de presunto blanqueo de capitales y además una fortuna que adjudican a Zaplana, ¿no? Los investigadores tuvieron la suerte además de que tanto Beatriz García Paesa como otro blanqueador, que es el uruguayo Fernando Belot, decidieron colaborar con la justicia y explicarlo todo con pelos y señales. Y Belot incluso aportó y transfirió a una cuenta del juzgado 6,7 millones de euros, ¿no?, que según él son propiedad de Zaplana. El exministro fue detenido con el resto de esta banda en 2018 y hasta ahora había batallado para intentar tumbar las pruebas del caso. Además, cuando fue detenido hubo una tremenda presión hacia la jueza para que fuera liberado por sus graves problemas de salud. Y ahora, años después, en el juicio, que durará unos 4 meses, ya ha confesado uno de los acusados importantes, que es Joaquín Barceló, alias Pachano, un amigo de la infancia de Zaplana que ha reconocido que ejerció de testaferro y que ha dicho claramente que el dinero era de Eduardo Zaplana. ¿Usted era el testaferro del señor Zaplana? Sí. Yo era amigo de confianza y me pidió favores, me parecieron normales, o le dice, si eso se llama testaferro, pues testaferro. ¿Qué quiere que le diga? Vale. Y, por cierto, en el banquillo también se sienta José Luis Olivas, que fue el sucesor de Zaplana en el Palau de la Generalitat antes de Francisco Camps, que a su vez está a la espera de la sentencia en el último juicio del caso Gürtel. Y, al final, la imagen de 3 expresidentes autonómicos en el banquillo de los acusados muestra muy gráficamente cómo fue esa etapa de hegemonía del PP. Lucas, recuérdanos cómo sale Zaplana de la política y qué ha hecho después de dejar la política.
Aznar en 2002 se lo lleva a Madrid de ministro de Trabajo y también de portavoz del gobierno, y cuando se acaba el gobierno de Aznar, pues ahí acaba también la trayectoria de Zaplana en cargos ejecutivos. Entró de directivo en Telefónica, donde tampoco tenía un mal sueldo. Amplió su agenda de contactos en el mundo empresarial y financiero, y de hecho el blanqueador de la trama, el abogado uruguayo Fernando Belot, le contó a la jueza instructora y al fiscal anticorrupción que Zaplana le había presentado a empresarios del IBEX 35, a políticos de altísimo nivel, y lo paradójico de todo esto es que cuando peor lo tiene Zaplana en términos judiciales, mejor está el zaplanismo, ¿no? en el panorama político valenciano, porque en el Palau de la Generalitat gobierna ahora Carlos Mazón, en alianza con Vox, que es un presidente que viene del zaplanismo y toda su carrera política está asociada, ¿no?, al zaplanismo político. Lucas Marco, compañero, muchas gracias. Gracias a ti, Juanlu, un abrazo. En paralelo, mientras Zaplana escuchaba cómo sus testaferros le abren la puerta de la cárcel, Rodrigo Rato también declaraba en el juzgado, vicepresidente de Aznar, que ya ha pasado por la cárcel por las tarjetas Black desveladas hace años en el diario.es y que ahora está de nuevo en el banquillo. Elena Herrera, hola. Hola. Elena Herrera es mi compañera del diario.es que está siguiendo el juicio de Rodrigo Rato. Elena, ¿de qué se le acusa esta vez? Pues Rato está siendo juzgado por ocultar a Hacienda parte de su patrimonio y por cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de campañas de publicidad en la época en la que era presidente de Bankia. Es un procedimiento complejo, muy técnico, del que la Fiscalía pide que sea condenado a más de 70 años de cárcel por 11 delitos fiscales, además de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Y estos días pues hemos visto una defensa de Rato totalmente al ataque. El apuntar directamente, al menos a esta acusación, creo que se nos debe el debido respeto. Bueno, y lo reclamamos de lo en ese sentido. No vamos señora a entrar fiscal, en discusiones. Lo del respeto se gana. Señor de Rato, no. Y después de 9 años, yo tengo el respeto con ustedes no vamos a entrar en discusiones aquí. Bueno, pues muy bien, pero vamos a... Es curioso que fue Rodrigo Rato, y no tanto Aznar, el que encarnó simbólicamente el derrumbe de una época. El que aparecía como cerebro brillante de la economía española, incluso del sistema financiero internacional, acaba señalado en la calle, después del 15M, como icono del mal, y acaba en la cárcel por engañar a Hacienda, que es un departamento que él había supervisado en el gobierno. Recuerdo aquella imagen, Elena, cuando le detienen, cómo el agente de la policía le coge de la cabeza para meterle en el coche patrulla, como si fuera un delincuente común. Sí, es una imagen que en su momento pues, fue portada de toda la prensa. Hay que tener en cuenta que Rato fue el todopoderoso vicepresidente económico de Aznar, fue director gerente del FMI, director de Caja Madrid y de Bankia. A la espera de cómo acabe este juicio que se está celebrando ahora, él ya acumula una condena por llevarse dinero público. En su caso fueron casi 100.000 euros de Caja Madrid, que utilizó pues pasando esa tarjeta Black con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol, bolsos de lujo. Ahí los tribunales consideraron probado que él y su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en 2017, pues pusieron en marcha, mantuvieron un sistema que permitía que la cúpula de la entidad pues dispusiera a su antojo del dinero pues de esa entidad para gastos personales o para lo que ellos decidieran prácticamente, ¿no? La existencia de esas tarjetas Black fue desvelada por el diario.es en una investigación en 2013 y por este caso él fue condenado a 4 años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de 2 en prisión. El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para él. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió en la causa por la salida a bolsa de Bankia. El tribunal, pues bueno, en este caso entendió que ese desplome que sufrió la entidad tras la salida al mercado, una salida fallida, pues que no se le podía atribuir al equipo directivo porque las decisiones que habían tomado en su momento estaban respaldadas por los supervisores y por las nuevas leyes sobre el sector financiero que se habían ido aprobando en España y en Europa en esos años. Elena Herrera, compañera, muchas gracias. A vosotros. Zaplana y Rato son rostros que el PP de hoy prefiere olvidar y que han llegado a ser considerados apestados en el partido. Y sin embargo, el hombre que los puso ahí, que los mantuvo cerca, que les dio cada vez más poder, parece haber vivido en un universo paralelo donde nada de eso pasó. Íñigo Aduriz, compañero, hola. Hola, ¿qué tal?
Nada de esto parece ir con Aznar. No le pasa factura y de hecho, Aznar sigue siendo uno de los grandes referentes dentro del PP y sobre todo en el ala más derechista del partido, ¿no? Un buen ejemplo lo podemos ver hace poco, ¿no? Con las declaraciones que hizo respecto a la amnistía, ¿no? Lo cual se leyó dentro del Partido Popular como una llamada a la movilización que después les llevó a las calles en diferentes protestas y que ha hecho que el PP elevara el tono contra el gobierno. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que está. Es decir, Aznar marca la estrategia y Génova le sigue. Y es algo que se lleva repitiendo desde hace años. Tanto en el caso de Zaplana como en el caso de Rato, han pasado muchos años y se han acumulado muchas pruebas contra ellos. ¿Cuál ha sido la actitud de Aznar con los que eran personas de su confianza? Pues en un inicio fue el de la defensa cerrada, ¿no? Pero esa defensa cerrada duró tanto como duraron las sospechas y se transformaron en imputaciones judiciales. Desde que están implicados, procesados, tanto Rato como Zaplana, el silencio de Aznar es absoluto respecto a quienes fueron dos de sus principales colaboradores, incluido Rato, al que siempre se ha considerado, también por parte de Aznar, como el artífice de lo que se llamó el milagro económico de finales de los 90 y principios de los años 2000. Ese silencio obviamente también buscaba, pues, no hundirse con ellos, ¿no? Porque hay que recordar que el PP, en un momento dado, con Rajoy, hace incluso un esfuerzo por romper con Aznar, por no hundirse con Aznar, ¿no? Es lo que siempre pasa entre padres y sucesores, pero también porque estaba la Gürtel, la Caja B, los casos de Rato y Zaplana. Es la época en la que surge Ciudadanos como alternativa limpia en el centro derecha. Íñigo, ¿cómo recupera Aznar el rumbo para ser de nuevo el gran líder de la derecha? Por un lado, Pablo Casado, cuando en 2018 llegó a la presidencia del PP, rehabilitó a Aznar como referente y también a la Fundación FAES como la fundación de referencia del partido. Hay que recordar que Casado fue uno de los jefes de gabinete de Aznar, por tanto era una persona muy cercana al expresidente y gracias al impulso que el aznarismo, ese sector más a la derecha del PP, dio a Pablo Casado, él consiguió ganar las primarias en el PP y desplazar a Soraya Sáenz de Santamaría y a sus acólitos, que siempre se han solido situar más en un espectro centrista del PP o de la derecha. Mientras tanto, Aznar, como líder de FAES, ha ido consolidándose como una figura de relevancia, sobre todo en la derecha más extrema, sobre todo latinoamericana. Él es considerado como un referente, también a través del Instituto por la Libertad que dirige y que atrae a muchísimos alumnos latinoamericanos a la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. También hay que recordar que Aznar tiene una importante influencia en medios de la órbita más a la derecha, como Libertad Digital. Hay que recordar que durante su etapa y también a través de FAES, esos medios han recibido publicidad y dinero que les ha permitido sobrevivir. Y bueno, hay distintos referentes del aznarismo que en estos momentos están en auge, como el de la propia Isabel Díaz Ayuso, y tiene como jefe de gabinete a Miguel Ángel Rodríguez, que no solo fue jefe de gabinete de Aznar durante sus gobiernos, sino que también fue designado portavoz del Ejecutivo en una de las últimas etapas de Aznar en el gobierno. Íñigo Aduriz, jefe de política en eldiario.es. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... El glamour de las alfombras rojas, los flashes, las cámaras y los stories pasan a un segundo plano cuando toca encender el micrófono de su podcast. Marina Rivers, Violeta o Dulceida y Alba lo hacen en Podimo. Descubre los podcasts Te la sabes, Lo tienes crudo o Destino a las estrellas. Y sigue a tu influencer favorita de una forma aún más especial. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.